Manuel López Obrador dice que su gobierno apoyará a Cuba y si es necesario con petróleo, y que si eso significa ser socialista o comunista, que lo apunten en la lista. Pues vaya mensaje también para el norte, ¿no? Para Estados Unidos me refiero. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Habrá más de uno de esos que le apuesta todo a Estados Unidos? Los León Krause, los Enrique Krause, los Jorge Ramos, sobre todo, en Estados Unidos, que estas palabras del presidente serán como un cohete donde te conté, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, público memorioso, buen día, excelente lunes, y bueno, muy emotivas de entrada estas palabras de Ana Gabriela Guevara para pues los deportistas que competirán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero emotivo también y mucho el mensaje del presidente López Obrador, yo diría que al pueblo cubano, y es que fíjate que los conservadores no están entendiendo y no han querido entender para nada que México es un país independiente, y hoy se lo subraya el presidente López Obrador. México es un país independiente y no tiene que pedir permiso a nadie para ayudar a Cuba o a cualquier otra nación que necesite el apoyo de nuestro país. Y algo me queda muy claro, Vicente, que los conservadores deben estudiar más, deben leer, documentarse y no andar repitiendo enunciados huecos y eslóganes aprendidos de memoria. Y hablo concretamente de esta ola de supuestos analistas que inundan las televisoras y radiodifusoras de derecha. Y es que ahí, en esos espacios, da vergüenza y da coraje escuchar el nivel tan bajo y pedestre que tienen. Y ese nivel bajo y ramplón es el que quieren enjaretearle a la audiencia. Esta gente que ve la realidad a través de una burbuja pretende que nos creamos todas las boberías que creen ellos. Y una de esas boberías repetidas de manera incansable y recalcitrante tiene que ver precisamente con el tema de Cuba. Los conservadores pretenden hacernos creer que Cuba es igual a comunismo y que comunismo es igual a pobreza y a falta de libertades. No, de esa educación primitiva parten desde luego mediocres y mentecatos como Ricardo Salinas Pliego y sus voceros como Javier Alatorre, Alejandro Villalbazo y toda esa ralea. Y es que para estos desinformadores, Cuba es un país que es pobre porque quiere, así, y es claro, comunista porque es pobre y es comunista precisamente porque pobre es. Lo curioso es que estos mequetrefes, Vicente, saben muy bien que más que al comunismo, las creencias del pueblo cubano se deben al bloqueo económico, al bloqueo comercial, al bloqueo financiero que Estados Unidos ha impuesto desde hace décadas contra Cuba, y no lo informan por dos cosas esenciales: porque su jefe Salinas Pliego se los ha ordenado y porque son unos ignorantes que no tienen la capacidad de entender que el bloqueo económico a la isla responde a un marco político y administrativo sumamente punitivo. Y como a esta gente no le interesa analizar ni entender, se apuran a gritar los formulismos baratos que suelen repetir una y otra vez en la derecha, que el embargo estadounidense a Cuba es un extenso entramado jurídico que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas con Cuba. Eso no les interesa. Lo que les interesa es que su audiencia no piense ni reflexione. El embargo estadounidense, la gente lo sabe, es un extenso entramado que incluye muchísimas cosas, pero que parte desde hace mucho tiempo, desde Eisenhower, sobre la venta de armas, que tiene cosas muy interesantes que han sido analizadas por grandes escritores de Cuba, de escritores que además viven en la isla y que no salieron huyendo. La gente no quiere referir, por ejemplo, a Cintio Vitier,
que es uno de los grandes analistas de esta trama, pero por supuesto van y platican ahí con la gente de Letras Libres, que tiene ahí a un par de escritores cubanos que le dieron ahí la espalda al régimen castrista, y bueno, los tiene ahí muy consentidos. Cuba es muchísimo más de lo que creen en la derecha, porque en la derecha hay que ver las fotografías que en su momento subió, por ejemplo, un personaje de pacotilla que usted debe conocer, que se llama Marco Levario. Ese señor pues se fue a Cuba criticando a Cuba rudísimamente, pero hay sus fotografías en la bodeguita del medio. Es mucho más, Cuba es mucho más que la bodeguita del medio. Cuba es Alejo Carpentier, Cuba es José Martí, Cuba es Antón Arrufat, Cuba es todo el pueblo que tiene, toda la cultura tremenda que hay alrededor del pueblo cubano, que ha sido relatada en Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, pero estos personajes no quieren entender, Vicente, porque simple y sencillamente les es más fácil dar opiniones en las rodillas, opiniones de pacotilla, y bueno, eso es lo que le están tratando de inocular al pueblo de México, pero afortunadamente el pueblo de México sabe muy bien que el pueblo cubano es amigo, y lo sabe muy bien el presidente López Obrador. Da un golpe en la mesa, me parece, y dice, sí vamos a apoyar al pueblo cubano, y si hay que vender petróleo, se lo vamos a vender sin ningún tipo de problema. Y si eso hace que me pongan en la lista de comunista o socialista, que me pongan, no hay ningún problema. Creo que eso ha dejado con un palmo de narices a los analistas de la derecha. Pues vaya cosa, ¿no? En momentos en que el presidente habla de tomar decisiones soberanas, independientes, creo que estas declaraciones tendrán repercusión en la sociedad estadounidense, sobre todo en los cotos de poder de el exilio cubano y en los medios de comunicación, que es precisamente donde siguen teniendo influencia, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. El pueblo cubano, como insisto, yo conozco a muchos de estos personajes, lo voy a decir